Hola, mi nombre es Brigitte Catherine Ospinal Mario y soy psicóloga profesional. Hola, mi nombre es Catherine Castañeda, soy profesional en psicología. Buenos días, mi nombre es María Camila Reyes, soy estudiante de fonoaudiología. Cordial saludo, mi nombre es Paula Rodríguez del área de fonoaudiología de la Universidad Iberoamericana. Buenos días, a continuación voy a indicar o a darles a conocer la exposición de riesgos en el entorno laboral. Inicialmente nos encontramos con la problemática, luego hacemos énfasis en la descripción, en la clasificación del peligro, la fuente y medio de transmisión o exposición. Bueno, como número 1 contamos con el uso incorrecto del tapabocas, que son pacientes y funcionarios lo cual no usan adecuadamente los elementos de protección personal. Lo cual nos ayuda a presentar síntomas respiratorios como tos o gripe. La clasificación del peligro lo encontramos en biológico. La fuente son las personas indirectas como los funcionarios o los pacientes. También el medio de exposición o transmisión puede ser gotas respiratorias o contacto cercano. En el segundo ítem manejamos todo lo que es el manejo inadecuado de procedimientos básicos de salud, como descripción, procedimientos como toma de muestras o canalizaciones, los cuales no siguen los protocolos. El riesgo es biológico, la fuente es muestras biológicas o instrumentos médicos. En medio de transmisión, contacto con fluidos corporales. En el tercer ítem colocamos la falta de ventilación en las salas de atención. Como descripción contamos con espacios reducidos sin ventilación, lo cual dificulta la atención y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades excesivas. Como clasificación del riesgo lo colocamos físico, como fuente ambientes cerrados y sin ventilación, y como medio el aire contaminado y acumulación de gases. Como cuarto colocamos el uso inadecuado de productos de limpieza, lo cual se utilizan productos químicos fuertes en la presencia de personas generando reacciones alérgicas. Como clasificación es una química, la fuente son sustancias de limpieza como cloro o desinfectantes, y el medio de transmisión la inhalación de vapores o contacto. Y como quinto, nos basamos mucho en la contaminación cruzada por residuos mal gestionados, lo cual hace que no existan protocolos claros para el manejo y la separación de residuos, que incrementa el riesgo de infecciones. En medio de clasificaciones biológico, la fuente son residuos hospitalarios como agua, guantes y fluidos. El medio de transmisión es el contacto directo de manipulación sin protección. Encontramos asepsia de instrumentos médicos, la cual es un riesgo biológico y es por falta de esterilización, puede transmitir bacterias, se requiere un protocolo estricto, equipos en buen estado y un uso excelente de EPP. Generamos también la exposición a radiación ionizante, la cual es un riesgo físico. Esta es la sobreexposición y esta alerta al sistema nervioso y cardiovascular, la cual se debe controlar al tiempo de exposición y verificar equipos y su protección plomada. También encontramos el suministro eléctrico en procedimientos básicos, la cual es un riesgo eléctrico-mecánico. La falta de energía interrumpe procedimientos, se sugiere planta de respaldo, UPS y capacitación de contingencia. También tenemos el contacto con fluidos corporales, la cual es el riesgo biológico. Acciones como toser o estornudar sin medidas de higiene aumenta el contagio. Sin necesitar normas claras, uso de gel antibacterial y lavado de manos. Tenemos la exposición térmica, que es un riesgo físico, cambios bruscos de temperatura que afectan pacientes y personal. Se debe asegurar transición gradual, climatización adecuada y pausas para aclimatización. Por último, tenemos caídas por superficies mojadas, la cual es un riesgo físico. Limpieza en horarios inadecuados pone en riesgo a usuarios. Se requiere programación de aseo, señalización y capacitación del personal de limpieza. La siguiente problemática son caídas por superficies mojadas. Se evidencia en la IPS la realización de aseo en horarios inoportunos que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y de los funcionarios. En cuanto a la clasificación de peligro, sería entonces un peligro de tipo físico locativo. En cuanto a los controles, la fuente específicamente sería el piso, ya que es allí donde se llevan a cabo los procedimientos de aseo programados en horarios inoportunos. En sí, cuando hay muchas personas en el medio o en el lugar.
En cuanto al medio, sería programar horarios específicos de aseo donde no haya tanto tráfico de personal, sería muy AM o muy PM, además del uso también más constante de señalizaciones y que estas sean bastante visibles para el personal. Otra problemática son tropiezos con camillas, puertas o equipos médicos. Se evidencia también en la IPS la distribución de espacios e instrumentos en lugares inadecuados que van a poner en riesgo entonces la seguridad de los pacientes y de los funcionarios. El tipo de peligro es físico-mecánico. En cuanto a los controles, y la fuente específicamente son los instrumentos hospitalarios. Hay una distribución inadecuada de camillas, estanterías, también equipos biomédicos, entre otros que pone entonces obstruyen la zona de paso. Está el medio, que sería reubicar o rediseñar espacios para que el tránsito del personal sea más apto o adecuado. Otro tipo de situación sería el riesgo eléctrico por equipos biomédicos. Se evidencian diferentes equipos e instrumentos de procedimientos médicos la falta de un mantenimiento oportuno para el buen funcionamiento de los mismos y la buena prestación entonces del servicio. Sería un tipo de peligro mecánico locativo, también sería de condiciones de seguridad. En cuanto a los controles, está la fuente, que serían equipos biomédicos e instrumentos y mantenimiento preventivo o locativo. En cuanto al medio, sería reforzar el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de las herramientas e instrumentos biomédicos para así entonces plasmar alertas o bloqueos automáticos, o también por medio de avisos bastante visibles en los instrumentos que estén próximos a mantenimiento o que presenten algún tipo de falla. Otra problemática serían incendios por materiales inflamables. Se observa la falta de un protocolo de respuesta inmediata ante el mal manejo de insumos como productos inflamables. Este sería un peligro de tipo químico. En cuanto a los controles, la fuente sería productos inflamables como desinfectantes, alcoholes, entre otros, que están mal almacenados o mal manejados. En cuanto al medio, sería tener control del manejo de estos productos por medio de almacenamiento adecuado en los gabinetes correspondientes. Asimismo, usarlos cuando sea necesario y en la cantidad permitida para evitar problemáticas. El espacio también debe contar con una ventilación adecuada para evitar este tipo de situaciones. El otro peligro sería entonces, o la otra problemática, el sobreesfuerzo físico. Se observa el levantamiento manual de pacientes sin ayudas técnicas o herramientas diseñadas para este tipo de situaciones. Este sería un peligro de tipo biomecánico. Y en cuanto a los controles, la fuente sería ausencia de ayudas técnicas para poder movilizar a los pacientes, es decir, herramientas especiales que nos permitan llevar a cabo estas acciones. En cuanto al medio, sería la adquisición de herramientas de asistencia como bandas deslizantes, sillas para la movilidad de pacientes, caminadoras, apoyos, entre otras. La siguiente problemática son posturas forzadas repetitivas. Se evidencia la mala postura de algunos funcionarios al sentarse, reflejando un alto riesgo de enfermedades dorsolumbares. En cuanto a la clasificación del peligro, es ergonómico. En cuanto a los controles, en la fuente serían las posturas forzadas o mantenidas por periodos prolongados y repetitivas. Y en el medio, implementar pausas activas obligatorias. Otra problemática son las agresiones por usuarios. Se muestra un alto comportamiento inadecuado de pacientes con alteraciones comportamentales, tanto verbales como físicas. En cuanto a la clasificación del peligro, es psicosocial. En cuanto a los controles en la fuente, interacción con pacientes con alteraciones del comportamiento violento, agresiones verbales y físicas, y en el medio, realizar protocolos para manejo de pacientes agresivos o en crisis. Otra problemática es el inadecuado uso de equipos de protección personal, pues se observa la falta de dotaciones en los empleados, a su vez el uso inapropiado de elementos de protección personal como guantes, tapabocas y ropa adecuada. En cuanto a la clasificación del peligro, son condiciones de seguridad organizacional. En cuanto a los controles, en la fuente, ausencia o uso inadecuado de elementos de protección personal. Y en el medio, realizar procedimientos claros para entrega, uso y reposición de
el equipo de protección personal. También se encuentra la problemática de espacios confinados inseguros, pues se observa la falta de espacios e instrumentos para la prestación de servicio de aseo y de mantenimiento de calderas, tanques o ductos sin ventilación adecuada. La clasificación de este peligro son condiciones de seguridad locativo. En cuanto a los controles en la fuente, espacio confinado sin ventilación adecuada y falta de herramientas o equipos adecuados. Y en el medio, instalar sistemas permanentes de ventilación mecánica o extracción forzada. Y por último, la falta de señalización preventiva. Se observa la falta de mantenimiento o el reemplazo de las diferentes señalizaciones de peligro, rutas de evacuación o extintores. Esta clasificación de este peligro son las condiciones de seguridad locativa. En cuanto a los controles en la fuente, ausencia o deficiencia en señalizaciones, y en el medio usar barreras físicas, vallas o cintas de advertencia temporales. Para finalizar, en la parte de controles hay un ítem que sería la parte de individuo. Aquí entonces se buscarían todas esas alternativas o acciones que van a permitir mitigar o eliminar estas problemáticas mencionadas anteriormente por medio de capacitaciones, de procedimientos, señalizaciones o elementos de protección personal. Expondré en esta parte de manera muy general para cada una de las problemáticas que planteamos cuáles serían algunos de los elementos de protección personal que se puedan utilizar. Por ejemplo, tapabocas quirúrgico o N95, uso de alcohol glicerinado, guantes desechables, bata desechable o lavable, lavado de manos antes y después de cada procedimiento, uso de careta facial en espacios cerrados, mascarilla con filtro KN95, guantes de nitrilo o caucho, gafas de protección, delantal impermeable o bata resistente a químicos en la parte de riesgos químicos, silla ergonómica ajustable, están los reposapiés ajustables, cojín lumbar ortopédico, si la silla en ese caso no lo incluye, botón de pánico o alarma personal en la parte de riesgo psicosocial, también radiocomunicaciones o dispositivos de comunicación que sea inmediata, gorros quirúrgicos, arnés de seguridad con línea de vida o trípode en caso de que se hagan peligros en espacios cerrados, guantes resistentes a químicos o abrasivos, bota de seguridad antideslizantes, monos impermeables o trajes de protección química, también las caretas faciales y los chalecos reflectivos.